Hola, hola. Entonces, como les decía, vamos a seguir viendo lo que es características de las rotopalas, que son equipos que se utilizan preferentemente para sacar material no competente, más bien suelto, a través de un rodillo o de una rueda con cucharas o canilones que están pegados a esa rueda. Esa rueda, como les digo, tiene como cucharas con una cierta capacidad y que van, en general, van subiendo, van de abajo hacia arriba para ir recogiendo material. Pueden disponerse a distinta altura y en minería a cielo abierto se utilizan mucho especialmente para el retiro de los ripios de lixiviación, o sea, de las pilas de lixiviación ya agotadas, para darle lugar a nuevas pilas con mineral. Para eso es lo que se utilizan fundamentalmente en Chile. Estábamos hablando de los distintos trenes de rodaje de estos equipos. Habíamos dicho que hay trenes de 3 orugas. Este diseño puede emplearse con máquinas de hasta 1.500 toneladas de peso en servicio, tal como se indica en una figura que les mostré, que se las voy a mostrar de nuevo para que quede claro. Ahí está la imagen, ¿cierto? Entonces tenemos orugas, un par de orugas, otras con 3 orugas, otras con 4 orugas, otras con 3 pares de orugas, y los más grandes equipos tienen hasta, ¿cuántos pares? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 pares. 6 pares de orugas. Entonces les decía que respecto a la oruga de 3, perdón, respecto a los equipos de 3 orugas, pueden tener pesos de hasta 1.500 toneladas los equipos. El chasis se apoya en 3 puntos. Eso lo ayuda a poder estar en lugares menos competentes como piso. Al tener 3 apoyos, se hunden menos que un equipo de 2 orugas solamente. También existen equipos de 4 orugas, 3 orugas dobles y 6 orugas dobles. Entonces los trenes de orugas dobles pueden adaptarse por parejas a las pendientes transversales del terreno. ¿Ya? Se tienen que mover por pareja, ya que oscilan en los puntos de anclaje al chasis de las máquinas. Cada oruga está constituida por un bastidor formado por 1 o 3 módulos a la que se fijan los rodillos de sustentación. Los situados en la parte superior del bastidor soportan el peso de la oruga, y los de la parte inferior, que van unidos por parejas a unos soportes oscilantes. Esos soportes oscilantes son para adaptarse al terreno, ¿cierto? Son los que aguantan el peso de la máquina. Estos soportes oscilantes, junto al juego que permiten los bastidores de tipo modular, facilitan la adaptación de las orugas a las superficies irregulares del terreno. Voy a mostrar una imagen donde se ve cómo estos bastidores se adaptan, ¿cierto?, al terreno. La oruga me refiero. Entonces, ahí voy a mostrarle una imagen, la figura 6. Ahí está, ¿ven? Ahí nos vemos cómo a través de estos bastidores, ¿cierto? Hay un acomodo, ¿cierto?, de los rodillos y finalmente de la superficie de la oruga. Y eso ayuda a que pueda trabajar en terrenos, por un lado, menos competente y más inestable. Pero no tiene problema porque se acomoda igual que un tanque, ¿cierto? Esa es la idea de las orugas.
Entonces estamos viendo las rotopalos, como les dije. La rueda motriz y la rueda guía, al igual que en cualquier oruga, ¿cierto? De cada oruga, van en una posición elevada. Los motores van dispuestos lateralmente a esta rueda motriz y mediante unos árboles tipo cardan y una caja de engranajes transmiten la potencia a las ruedas motrices, que, que con unas pestañas arrastran las cadenas. ¿Ya? Esto es equivalente a las orugas, por ejemplo, a los tanques o las orugas de la excavadora hidráulica o a las excavadoras de cable, lo que estamos leyendo en este momento. Entonces la rueda motriz y la rueda guía de cada oruga van en una posición elevada, los motores van dispuestos lateralmente y mediante unos árboles tipo cardan y una caja de engranajes transmiten la potencia a las ruedas motrices, que con unas pestañas, ¿cierto?, metálicas arrastran las cadenas, igual que las bicicletas, ¿cierto? Igual que el piñón es capaz de mover la cadena de la bicicleta mediante un dispositivo de cilindros hidráulicos colocados en la rueda guía, se consigue la tensión de las cadenas. Entonces, mediante un dispositivo de cilindros hidráulicos colocados en la rueda guía, se consigue la tensión adecuada de las cadenas. Las placas o zapatas de las orugas son los elementos que, en contacto con el terreno, sustentan a la máquina y ayudan a la tracción. Tienen forma rectangular, con la superficie exterior plana, y en su parte central disponen de una nervadura o guía sobre la que se apoyan los rodillos. Nervadura o guía sobre la que se apoyan los rodillos. ¿Qué más podemos decir de estos equipos? La corona de giro. La corona de giro es parecida a la corona que tienen las excavadoras de cable. Durante la operación, el brazo del rodete debe colocarse en una posición adecuada, por lo que la superestructura de la rotopala debe poder girar sobre el chasis inferior, transmitiéndole las cargas horizontales y verticales que se originan en la excavación. El elemento que permite este giro relativo sin desgaste de las dos partes es la corona giratoria. También sirve para retener la superestructura en una determinada posición cuando la máquina no esté en funcionamiento. Las máquinas con un brazo de descarga normal precisan una corona de giro adicional a la del brazo del rodete. A medida que se aumenta el tamaño de las rotopalas, el diámetro de las coronas de giro debe incrementarse, llegando a alcanzar diámetros de hasta 23 metros, ¿ya?, de las coronas de giro. El diámetro debe ser lo suficientemente grande para garantizar la seguridad ante el vuelco en las condiciones más desfavorables de terreno o de carga. Y por otra parte, debe intentarse mantener en el mínimo posible debido a su influencia sobre otras dimensiones de la máquina. O sea, tiene que ser lo suficientemente grande para garantizar la seguridad ante el vuelco en malas condiciones de terreno, y por otra parte, debe intentar ser lo más pequeño posible debido a su influencia sobre otras partes del equipo. La corona de giro consta de los siguientes elementos: el rodamiento, ¿cierto?, la corona dentada y el piñón motriz. El piñón motriz es el que permite el giro de la corona, lo que permite que la superestructura se posicione, ¿cierto?, frente a la zona a cargar. Respecto del rodamiento podemos decir lo siguiente: puede construirse de los siguientes tipos. Entonces, tenemos rodamientos de bolas, ¿cierto?, de rodillos y de rodillos soportados hidráulicamente. Respecto de los rodamientos de bolas, el rodamiento de bolas consiste en dos pistas circulares entre las que pueden rodar todas las bolitas. Estos rodamientos son para evitar que las partes que están en contacto se calienten, ¿ya? Entonces los rodamientos en general están hechos para evitar el calentamiento por fricción. Entonces las partes que giran mucho van con rodamiento. Les voy a mostrar una imagen de ese rodamiento, ¿ya?, para que entiendan de qué estamos hablando. Ahí está un corte transversal, un corte de perfil, más bien dicho, pero transversal al rodamiento, eh, del rodamiento de bolas, ¿ya? Esto es un corte que se hace, entonces uno puede ver los dos canales por donde están las bolitas, y esas bolitas eviten que estas partes, cuando giran, se calienten, ¿ya?
También tenemos, les decía, rodamientos sobre rodillos y rodamientos especiales sobre elementos hidráulicos. Entonces las pistas tienen unos arcos con radios ligeramente superiores al de las bolas, ¿cierto? Porque no tiene que haber el menos roce posible, pero tampoco tiene que haber juego. Estas bolitas están lubricadas, ¿cierto? Las bolas se instalan en unos canastillos para prevenir la colisión o el blocaje de unas bolas contra otras. Entonces giran sobre estos canales, que son un poquito mayor que el radio de las bolitas. Los rodamientos de rodillos ahora. En el rodamiento de rodillos, la transmisión de esfuerzos verticales de la superestructura giratoria al chasis se realiza por medio de rodillos que se mueven a través de guías o pistas circulares. Ahora, en vez de bolitas, ¿cierto?, tienen rodillos o cilindros sólidos. Esos son los rodillos, cilindros sólidos de acero. Los rodillos son guiados radialmente en el plano horizontal por las citadas pistas. No pueden transmitir esfuerzos horizontales, por lo que es preciso disponer de unos componentes especiales entre la infraestructura y la superestructura. Este tipo de rodamiento no es muy utilizado en las rotopalas, pero sí en las dragalinas. Rodamientos soportados hidráulicamente. Con este diseño se consiguen unas cargas iguales de los rodillos soportados hidráulicamente, mediante la conexión de los cilindros soporte a un grupo hidráulico, que hace que la presión de aceite de cada cilindro individual sea idéntica. El uso de soportes hidráulicos no está demasiado extendido por el momento. Entonces, en este diseño se consiguen unas cargas iguales que los rodillos soportados hidráulicamente. Respecto de la corona y piñón, la corona esa que tiene hasta 23 metros, ¿cierto?, más el piñón que permite el giro de la superestructura y se ancla, ¿cierto?, a la corona, a eso me refiero. El piñón motriz engrana, ¿cierto? Engrana, viene de engranaje, en la corona dentada y produce el giro de la superestructura. Esa es la forma. Esto es lo mismo que ocurría con la excavadora de cables, que también tenía una corona y un piñón, ¿es cierto?, que permitía el giro. Entonces el piñón motriz engrana en la corona dentada y produce el giro de la superestructura. Existen dos disposiciones de montaje: corona en el chasis inferior y piñón en la superestructura, ese es uno, y corona en la superestructura y piñón en el chasis inferior, o sea, al revés. Entonces existen dos disposiciones de montaje: corona en el chasis inferior y piñón en la superestructura, y corona en la superestructura y piñón en el chasis inferior. La selección de una u otra depende generalmente de los equipos eléctricos que monte la máquina y el tipo de rodamiento. Normalmente se utiliza la primera disposición, o sea, corona en el chasis inferior y el piñón en la superestructura. ¿Qué es lo que es la corona dentada? La corona dentada es concéntrica al rodamiento. En las unidades pequeñas se construyen en una sola pieza, mientras que en las más grandes, las coronas más grandes, de mayor diámetro, se fabrican por dos segmentos, ¿ya?, y después se soldan. Son muy pocas empresas que pueden trabajar estas grandes coronas y estos grandes piñones. Yo trabajé en una empresa que era canadiense, y estos se mandaban a hacer, especialmente teniendo los planos de fabricación de estas coronas y estos piñones gigantes, no se hacían en Chile. La única empresa que podía hacerlo era Elec Metal, que era la división Talleres, antes se llamaba división Talleres del Teniente, después pasó a ser Elec Metal, que es una empresa ahora privada. Se vendió esa parte de la división El Teniente, la división Talleres, por ahí por el 2003, 2004, y se transformó en Elec Metal. Y esa es una fundición grande que podía trabajar piñones y grandes coronas, pero generalmente acá en Chile se hacían de dos partes, ¿ya? El piñón, ¿qué podemos decir sobre el piñón? Mediante un reductor se transfiere el momento motriz, o sea, el torque motriz del motor al piñón de giro. Como la velocidad de giro debe variarse de forma ininterrumpida en la operación, normalmente se emplean motores de corriente continua que permiten obtener velocidades variables. La regulación de velocidad se realiza generalmente en el rango comprendido entre 0,1 y 1 de la velocidad máxima.
El número de piñones se elige de acuerdo con la potencia necesaria para el giro. Las rotopalas más pequeñas requieren solo un piñón, mientras que las más grandes necesitan de 2 o más piñones para hacer girar, ¿cierto?, la superestructura. El brazo del rodete. ¿Qué es lo que es el brazo del rodete? Voy a mostrarle un dibujo para que quede claro qué es lo que es el brazo del rodete. Ya había mostrado uno, pero voy a mostrar otro, ya que tenemos tan pocas clases en la semana, y se les devolvieron de martes a lunes. ¿Qué es lo que es el brazo del rodete? Eso es lo que les voy a mostrar en un dibujo. Ahí tengo un perfil de una rotopala, ¿cierto?, que está excavando una zona. Ahí está el rodete. Este es el brazo del rodete, eso que está ahí. Eso es el brazo del rodete. Aquí está excavando algo que está bajo el piso. Este sería el brazo del rodete. Este es el brazo del rodete. Este es el rodete, ¿cierto? Y está el diámetro del rodete. Acá están las orugas, la infraestructura, que es la parte baja, y la superestructura es la parte superior. Entonces la superestructura es esta parte, y esta es la infraestructura. ¿Y esa unión cómo ocurre? Entre piñón y corona, ¿cierto? La corona normalmente va arriba, el piñón abajo. O a veces va el piñón arriba y la corona abajo, ¿ya? Entonces lo que estábamos viendo es el brazo del rodete, las características del brazo del rodete. ¿Qué puedo decir acerca de eso? La longitud del brazo del rodete influye sobre el ancho del bloque de extracción, la altura de banco y la selectividad de la rotopala. O sea, el brazo del rodete es clave y me determina varias cosas. Repito esto. La longitud del brazo del rodete influye sobre la anchura del bloque de extracción, el ancho del bloque de extracción, o el manto, ¿cierto? La altura del banco y la selectividad de la rotopala. El ancho del bloque se determinará mediante una ecuación, ¿ya?, que es B igual a 1.35 por L. B igual a 1.35 por L. La voy a mostrar para que sea más fácil entenderla, esa ecuación. Entonces les decía, estamos hablando sobre el brazo del rodete. El ancho del bloque se determina mediante la ecuación que está aquí. B es igual a 1.35 por L, donde B es el ancho del bloque, B es el ancho del bloque y L la longitud de la pluma. El ancho del bloque. ¿Qué es lo que es el ancho del bloque? Lo que estoy explotando. La altura de banco máxima se determina mediante la siguiente expresión. H máxima, o sea, la altura del banco máxima, va a ser igual a 0,6 factor de L, donde L es la longitud de la pluma, más D, que es el diámetro del rodete. Entonces la altura máxima de banco a explotar va a estar en función de la longitud de la pluma y del diámetro del rodete. Esas son las fórmulas de rotopalas. ¿Qué más podemos decir de las rotopalas? Esa dimensión puede estimarse también en función exclusivamente del diámetro del rodete. O sea, la altura máxima. La altura máxima también se puede determinar exclusivamente en función del diámetro del rodete. Y básicamente es 2,5 a 3 veces el diámetro del rodete. La altura máxima va a ser igual a 2,5 a 3 veces el diámetro del rodete. En algunas explotaciones puede ser necesario el arranque selectivo de diferentes materiales. Por ejemplo, cuando existen varios niveles de mineral con intercalaciones de estéril, ya estamos hablando de mantos, por ejemplo. En algunas explotaciones puede ser necesario el arranque selectivo de diferentes materiales. Por ejemplo, cuando existen varios niveles de mineral con intercalaciones de estéril. Las rotopalas son capaces de efectuar una excavación selectiva explotando cada parte como una terraza independiente. En este caso hay que determinar la altura del banco, ¿ya? La altura del banco. En donde la altura selectiva del banco
¿ya? Voy a mostrar nuevamente una imagen de fórmula, donde la altura selectiva del banco, HS, es igual a lo siguiente. Entonces, cuando hay que explotar ciertos niveles con mineral y dejar intercalaciones de estéril, se utiliza esta fórmula, donde la altura selectiva de banco va a ser igual a la altura máxima del centro del rodete, la altura máxima del centro del rodete en metros, ¿cierto? Menos 0,5 veces el diámetro. Entonces, la altura selectiva en metros va a ser igual a la altura máxima del centro del rodete, desde el piso, ¿cierto? Menos 0,5 veces el diámetro. El diámetro del rodete, el diámetro del rodete en metros. El diámetro del rodete es en metros. Es en el caso de donde hay que seleccionar una parte a explotar y dejar la otra parte sin explotar, donde hay estéril. ¿Qué más podemos decir de este equipo? Por otro lado, la elección del parámetro L partido por D, ¿ya? Donde L es la longitud de la pluma y D es el diámetro del rodete, debe ajustarse a cada tipo de yacimiento. Debe ajustarse a cada tipo de yacimiento, ¿ya? Entonces la razón L partido por D debe ajustarse a cada tipo de yacimiento. L, les recuerdo, la longitud de la pluma y D es el diámetro del rodete. Debe ajustarse a cada tipo de yacimiento, básicamente determinando la altura de banco, el ancho del bloque, las maniobras de la rotopala en el cambio de terraza, el número de máquinas en operación, los tiempos improductivos, la inversión necesaria y la vida del proyecto. Entonces, como les decía, por otro lado, la elección del parámetro L partido por D debe ajustarse a cada tipo de yacimiento, determinando la altura de banco, el ancho del bloque, las maniobras de la rotopala en el cambio de frente, el número de máquinas en operación, los tiempos improductivos, la inversión necesaria y la vida del proyecto. Respecto al rodete, ¿qué podemos decir? El rodete es el componente que arranca el material, ¿cierto?, de frente a la excavación. Básicamente es una rueda, ¿cierto?, que tiene anclados pequeñas cucharas, entre comillas, ¿cierto?, pequeñas, y su diseño influye decisivamente sobre la producción del equipo. Este diseño depende básicamente de las propiedades geoestructurales de los macizos, ¿no? Va a depender de la dureza, la competencia del macizo rocoso que estamos sacando, pero como les decía yo, aquí en Chile lo utilizamos para descargar ciertas zonas con pilas agotadas de lixiviación. Entonces, para dejar espacio a las nuevas pilas con mineral útil por lixiviar, tenemos que usar estos equipos para retirar los ripios de lixiviación que le llaman. Y los ripios de lixiviación son pilas agotadas, ¿ya? Entonces se utilizan estos equipos para material básicamente suelto, pero bastante abrasivo. Entonces igual hay un desgaste importante de estas cucharas que conforman de forma radial el rodete. Entonces el diseño va a depender de las propiedades geoestructurales de los macizos, la resistencia de los materiales, a ser excavados y la producción horaria requerida. Y eso va a depender, ¿cierto?, de la velocidad de giro del rodete. La velocidad de giro del rodete me va a indicar de alguna manera cuánto puedo producir. El diseño del rodete debe efectuarse cuidadosamente, ya que cada tonelada en el mismo repercute en el peso final de la máquina. Entonces el diseño del rodete debe efectuarse cuidadosamente, ya que cada tonelada en el mismo repercute en el peso final de la máquina con unas 400 toneladas adicionales y por lo tanto en el precio final del equipo. Cuando uno compra estos grandes equipos, las empresas que los venden, eso incluye las excavadoras hidráulicas, excavadoras de cable, camiones fuera de carretera, grandes bulldozers o grandes cargadores frontales,
las empresas que los proveen capacitan al personal en lo último tecnológico que tengan estos equipos y además los ayudan a elegir, por ejemplo, el tipo de zapata, el tipo de material o capacidad de los baldes, en este caso la capacidad de las cucharas que están ancladas al rodete. ¿Por qué? Porque es una forma de apoyar, ¿cierto?, a la empresa productiva para que después mantener una vinculación, ¿cierto?, con el cliente. Entonces, en general, no es una tarea que se haga solo por el dueño del equipo, sino por parte del equipo que vende, también ayuda a proveer de las mejores funciones y de los mejores materiales con que se construye el rodete. Esto de acuerdo al tipo de roca o material que va a excavar. Entonces no lo tiene que hacer solamente la persona que lo compra. Los rodetes varían en tamaño, ¿cierto? De 2,5 a 22 metros de diámetro. Hay rodetes de 2,5 metros de diámetro y hay rodetes de hasta 22 metros de diámetro, con producciones horarias que obviamente van a ser muy amplias, van a variar de 200 metros cúbicos hora, 200 metros cúbicos hora, hasta 19.000 metros cúbicos hora. Obviamente el de 2,5 me va a dar 200 metros cúbicos hora y el de 22 metros, 19.000 metros cúbicos hora. También hay una relación entre el diámetro y el tamaño del balde. Estos baldes que van anclados, ¿cierto? Caniclones le llaman también. Existen tres tipos básicos de rodetes. Están los rodetes llamados celulares, los rodetes no celulares y los semicelulares. ¿Qué es lo que es un rodete celular? En el rodete celular, una placa de caída en forma de arco cierra el espacio existente debajo del caniclón, constituyendo la llamada célula. ¿Ya? Las células guían el material arrancado por el rodete, haciendo que caiga sobre la cinta transportadora de que dispone el brazo. ¿Ya? Entonces las células guían el material arrancado por el rodete, haciendo que caiga sobre la cinta lateral de que dispone el brazo. En el rodete celular, una placa de caída en forma de arco cierra el espacio existente debajo del caniclón, constituyendo la llamada célula. Yo les voy a mostrar eso en imagen, para que lo entiendan. Entonces les voy a mostrar una imagen de un rodete celular. Es el rodete celular. Ahí está el rodete celular. Estos son los caniclones, ¿ya? O cucharas que van ancladas, ¿cierto?, al rodete. Entonces, en este caso, esto gira así, ¿cierto? Está girando hacia la izquierda. Está girando hacia la izquierda. Entonces, esta es la situación tipo arco, que permite que el material, ¿cierto?, se deslice hasta esta correa transportadora. Ahí va la correa transportadora lateral que va en el brazo. Entonces, el material, una vez que es recogido por la cuchara, cae acá y cae encima de esta correa transportadora que va lateralmente en el brazo. Ahí con ese esquema yo creo que quedó más claro. Entonces las células guían el material arrancado por el rodete, haciendo que caiga sobre la cinta lateral que dispone el brazo. Para asegurar que el material salga solo de cada célula en el punto de transferencia, el rodete se cierra por una placa o pared lateral fija que está afirmada al brazo. Entonces, para asegurar que el material salga solo de cada célula en el punto de transferencia, el rodete se cierra por una placa o pared lateral fija que está adosada al brazo. Las celdas se aproximan al centro del rodete lo máximo posible para obtener un ángulo de caída suficientemente amplio sobre la cinta de brazo. Repito esto, las celdas se aproximan al centro del rodete lo máximo posible para obtener un ángulo de caída suficiente sobre la cinta del brazo. Esta última se coloca normalmente por
debajo del eje de giro del rodete, que puede tener un efecto desfavorable sobre la geometría de corte del rodete. Las superficies sobre las que el material desliza para salir de las células son sometidas a un fuerte desgaste, ¿cierto? El material, una vez que es recogido por el canilón o la pequeña cuchara, se desliza, ¿cierto? Para salir de las células, este material es sometido a un fuerte desgaste, es lo que está diciendo. Las superficies sobre las que el material desliza para salir de las células son sometidos a un fuerte desgaste. Como las células son arqueadas, las placas de desgaste deben adaptarse a su geometría. Esto supone que deban utilizarse placas de diferentes formas. Una de las características de este diseño, ¿ya? El diseño celular, es su pequeño desgaste relativo y la menor potencia específica requerida debido a la reducida velocidad periférica del rodete. Entonces, esto se podría decir que es una ventaja, ¿cierto? Una de las características de este diseño, el diseño celular, es su pequeño desgaste relativo y la menor potencia específica requerida, debido a la reducida velocidad periférica del rodete. Esa sería la velocidad tangencial, ¿cierto? Con que está sacando el material. Este tipo de rodete se utiliza más que en las rotopalas de excavación, en los recogedores de los parques de homogenización, especialmente cuando se manipulan minerales abrasivos. Entonces, este tipo de rodete se utiliza más que en las rotopalas de excavación, en los recogedores de los parques de homogenización, especialmente cuando se manipulen minerales abrasivos. Rodete no celular. Los rodetes no celulares tienen otras características. Los rodetes no celulares se construyen insertando los canguilones en el espacio anular. Se insertan los canguilones, que son las cucharas estas, así se llaman. Los rodetes no celulares se construyen insertando los canguilones en el espacio anular, o sea, en la parte interior. Este espacio vacío proporciona un aumento de la capacidad del canguilón, de un 50% del volumen del mismo. Entonces, este espacio vacío proporciona un aumento de la capacidad del canguilón de un 50% del volumen del mismo, lo que permite obtener la capacidad de excavación teórica por unidad de tiempo. Una imagen, ¿es cierto?, para entender cómo es ya se las voy a mostrar. El cierre es de tipo radial. El cierre es de tipo radial, con una placa de caída circular que solamente permite la descarga del material que contiene el caniglón en el comienzo de la abertura de descarga. Repito, el cierre es de tipo radial, con una placa de caída circular que solamente permite la descarga del material que contiene el canguilón en el comienzo de la abertura de descarga. El material entonces cae sobre placa de transferencia, el material cae sobre una placa de transferencia montada en el rodete, guiándolo hacia la cinta lateral del brazo. Generalmente el diámetro de estos rodetes es menor que los de tipo celular. La cinta del brazo del rodete puede disponerse por encima del eje de rotación de este, consiguiéndose una mejor geometría de corte que con los rodetes celulares. O sea, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Voy a mostrar el dibujo de este nuevo rodete no celular, ¿cierto? Que sería esta imagen que está acá. Ahí va. Ahí está la imagen. Ese sería el rodete no celular. A simple vista se ve muy parecido, ¿cierto? La diferencia más notoria es que la correa transportadora va por encima del eje. En cambio, la correa transportadora del rodete celular iba justo a la altura del eje. Eso es como la diferencia más notoria, veo yo. ¿Qué más podemos decir? Rodetes semicelulares. Este tipo de rodete fue introducido a mediados de los años 60
y consiste en el cierre del espacio inferior de los caniglones mediante unos planos, también llamados semicelulares. El volumen de este espacio puede ser elegido arbitrariamente. El cierre se efectúa en una dirección radial mediante una placa o vertedera fija, también llamada pista o círculo de vertido. Esta placa dispuesta en el interior del rodete solo permite que caiga el material en la zona de la abertura de descarga, sobre la placa de transferencia, que lo guía hacia la cinta lateral del brazo. La inclinación de esta placa junto con la dimensión radial de las semicélulas determinan el diámetro del rodete necesario. Repito esto, sobre los rodetes semicelulares. Entonces, este tipo de rodete fue introducido a mediados de los años 60 y consiste en el cierre del espacio inferior de los caniglones mediante unos planos, llamados semicelulares. El volumen de este espacio puede ser elegido arbitrariamente. El cierre se efectúa en una dirección radial mediante una placa o vertedera fija, también llamada pista o círculo de vertido. Esta placa dispuesta en el interior del rodete solo permite que caiga el material en la zona de la abertura de descarga, sobre la placa de transferencia que lo guía hacia la cinta lateral del brazo. La inclinación de esta placa junto con la dimensión radial de las semicélulas determinan el diámetro del rodete necesario. La cinta del brazo puede también colocarse por encima del eje de rotación, al igual que en el caso no celular. Como consecuencia de esto, la geometría de corte es también más favorable que con el rodete celular, que estaba a la altura del eje, ¿se acuerdan? Como la superficie de desgaste de las semicélulas son planas, pueden ser cubiertas por placas antidesgaste, estandarizadas, que simplifican las necesidades de repuesto. O sea, se le pueden poner como elementos de protección a la abrasión de la estructura de este tipo de células. Velocidad de rotación del rodete, ¿se acuerdan que les dije que era variable? La velocidad de corte del rodete depende de la resistencia del material a ser excavado y de la fuerza centrífuga que impide el vaciado de los caniglones. ¿Ya? Entonces la velocidad de corte del rodete depende de la resistencia del material a ser excavado y de la fuerza centrífuga que impide el vaciado de los caniglones. Entonces, si muy poca, no se van a vaciar. ¿Qué más podemos decir de estos equipos? La velocidad máxima o crítica en metros por segundo, para la cual la fuerza centrífuga se iguala con el peso del material, se determina con la siguiente expresión. Les voy a mostrar la expresión matemática para calcular la velocidad máxima o crítica del rodete en metros por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Te las muestro al tiro. Ahí está la fórmula. Velocidad máxima va a ser igual a la raíz cuadrada de g, que es la aceleración de gravedad, por el diámetro del rodete partido por 2. Eso es equivalente a g partido por 0,5, ¿cierto? Y eso me da equivalente a 2.216 raíz cuadrada de el diámetro del rodete. 2,216 por raíz cuadrada del diámetro del rodete. ¿Ya? Ahí se ve una gráfica como varía, ¿cierto? Esa velocidad respecto al diámetro del rodete. Entonces, a la medida que aumenta el diámetro del rodete, la velocidad máxima también va aumentando, pero cada vez con menos pendiente. Se tiende a aplanar la curva. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de estos equipos? La velocidad de corte de diseño como porcentaje de la velocidad máxima depende del tipo de material a arrancar y del diseño del rodete empleado. Entonces, la velocidad de corte de diseño como porcentaje de la velocidad máxima, que habíamos mostrado la fórmula cómo calcularla, depende del tipo de material a arrancar y del diseño del rodete empleado. Los materiales duros y pedregosos deben excavarse con velocidades pequeñas para evitar el desgaste excesivo de las puntas y dientes de los caniglones. La producción de una rotopala depende del diámetro del rodete, ¿cierto? Debiendo existir una relación entre este parámetro, el tamaño y el número de caniglones y la potencia de accionamiento.
repito eso, la producción de una rotopala depende del diámetro del rodete, debiendo existir una relación entre este parámetro, ¿cierto? El diámetro, el tamaño y el número de caniglones y la potencia de accionamiento. ¿Cómo es el accionamiento del rodete? La potencia de accionamiento del rodete, ¿cierto? Comprende la potencia de excavación, la potencia de aceleración, la potencia de elevación y la potencia perdida. Esos son todos los parámetros físicos que actúan sobre el accionamiento del rodete. Entonces, la potencia de accionamiento del rodete comprende la potencia de excavación, la fuerza con que excava, la potencia de aceleración como parte de cero, ¿cierto? Cuando está en reposo, la potencia de elevación para sacar el material una vez cargada y la potencia de pérdida, que es cuando ya descarga el caniglón. La potencia de excavación, ¿qué es lo que es? La potencia de excavación depende de la producción horaria y de la resistencia al corte del material a extraer. Entonces, la potencia de excavación depende de la producción horaria y de la resistencia al corte del material a extraer. Se identifica con Px, Px. Entonces, P sub x es potencia de excavación. Se trata de uno de los parámetros más importantes de la máquina y por ello se realizan una serie de ensayos de laboratorio desarrollados por los fabricantes de rotopalas sobre muestras representativas de los materiales a arrancar. O sea, se hace un ensayo en terreno. Se trata de uno de los parámetros más importantes, la potencia de excavación, ¿cierto? Y por ello se realizan una serie de ensayos en terreno, ¿cierto?, desarrollados por los fabricantes de rotopalas sobre muestras representativas de los materiales a arrancar. La potencia de excavación requerida se determina con la siguiente expresión. Les voy a mostrar la ecuación para que la vean. Ahí está la ecuación. Potencia de excavación en watt va a ser igual a K partido por nu por C, donde nu, es cierto, es el rendimiento de accionamiento, C es la constante que depende de la relación altura de terraza versus diámetro del rodete. Entonces C es la constante, que es una razón que depende de la relación altura de la terraza que estoy excavando partido por el diámetro del rodete, por la raíz cuadrada de Q, que es la producción de la rotopala. Q es la producción de la rotopala. ¿Se acuerdan que este parámetro yo se los presenté como Q también? Que era metros cúbicos por hora, o se puede dar también como toneladas por hora, pero ahí hay que multiplicarlo por la densidad, ¿cierto?, de esponjamiento del material. Ese es el número de descargas por minuto, y D, ya sabemos lo que es el diámetro del rodete. Entonces, con esa ecuación yo puedo calcular la potencia de excavación requerida. ¿Qué más podemos decir de estos equipos? Podemos decir lo siguiente. Potencia de aceleración. Nombramos varias potencias. La potencia de aceleración. La potencia de aceleración, que es P sub A, también dada en watts, depende del flujo de masas y de la velocidad de corte. Depende del flujo de masas y de la velocidad de corte. Y se emplea para poner en movimiento el material excavado. A partir de cero, ¿cierto? También tiene una fórmula esta, se las muestro al tiro. Entonces la potencia de aceleración va a ser esta, en las rotopalas. Potencia de aceleración en watts también está dado por esta letra que no me acuerdo cómo se llama, densidad del material en kilogramos centímetro cúbico. Esta letra representa la densidad del material en kilogramos por centímetro cúbico. Q, que es la producción de la rotopala en metros cúbicos hora. B sub C, velocidad de corte. B sub C, velocidad de corte al cuadrado, partido por 3600. ¿Por qué? Porque son 3600 segundos, ¿cierto? Y la velocidad está en metros por segundo.
Entonces, de esa forma puedo calcular la potencia de aceleración. Veamos ahora la potencia de elevación. La potencia de elevación. La potencia de elevación, que se denota como P sub E, depende del flujo de masas, de la aceleración de la gravedad y de la diferencia de altura del rodete, y la de corte. Esta potencia se emplea en elevar el material excavado desde el caniglón, sale del material hasta que se vierte en la tolva del rodete. Entonces la potencia de elevación es la potencia que se denota como P sub E y va a depender del flujo de masas, ¿ya? De la aceleración de la gravedad y de la diferencia de altura del rodete y la del corte, o sea, D menos H, la diferencia de altura del rodete y la del corte. Esta potencia se emplea en elevar el material excavado desde que el caniglón sale del material hasta que se vierte en la tolva del rodete, ¿ya? Y eso está dado por la siguiente fórmula. Los parámetros son los mismos, D sabemos que es el diámetro del rodete, Q es la producción de la rotopala, G la aceleración de gravedad, y esta letra, que no me acuerdo el nombre, Rho se llama Rho, ahora me acordé, Rho es la densidad del material. ¿Les muestro la fórmula entonces? Un tiro se las muestro. Ahí va. Entonces esa es la fórmula para la potencia de elevación. Entonces Rho por Q por G por diámetro medio partido por 3600. Rho por Q por G por diámetro medio partido por 3600. También en watts. ¿Qué más podemos decir de estos equipos como la rotopala? Falta la potencia perdida, la potencia perdida. La definición de potencia perdida es la siguiente. Es la suma de la potencia perdida en el anillo y en el accionamiento del rodete. Es la suma de la potencia perdida en el anillo y en el accionamiento del rodete. La potencia perdida en el anillo del rodete se debe al rozamiento del material. La potencia perdida en el anillo del rodete se debe al rozamiento del material. O sea, en el eje se debe al rozamiento del material de los caniglones. La potencia perdida en el accionamiento se produce en los engranajes del reductor. La potencia perdida en el accionamiento se produce en los engranajes del reductor y depende del número de etapas y de la calidad de los dientes. Depende del número de etapas y de la calidad de los dientes, ¿cierto?, de estos caniglones. El valor de ambas pérdidas da lugar a un coeficiente del orden de 0,9 a 0,95, por lo que la potencia total requerida vale lo siguiente. Entonces tenemos la potencia perdida y la fórmula de la potencia perdida. Les voy a mostrar ahora la fórmula de la potencia perdida. Entonces la potencia perdida, como les dije, es la suma de la potencia perdida en el anillo o en su eje y en el accionamiento del rodete. La potencia perdida en el anillo del rodete se debe al rozamiento del material y la potencia perdida en el accionamiento se produce en los engranajes del reductor. Entonces el valor de ambas pérdidas da lugar a un coeficiente que varía entre 0,9 y 0,95. Se escribe como nu, ¿ya? Que en otras partes representa la eficiencia, en este caso es nu. Y esta es la fórmula. Ahí está la fórmula. Potencia de excavación, potencia de aceleración, potencia de elevación, partido por nu, que varía de 0,9 a 0,95. Entonces la potencia perdida va a ser la potencia de excavación más la potencia de aceleración más la potencia de elevación partido por nu, que varía de 0,9 a 0,5, que en el fondo es como la pérdida de eficiencia, ¿cierto? Ese nu es la pérdida de eficiencia, que nunca es de un 100%. Ya, chiquillos, yo creo que por aquí está bueno por hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
le agradecería que me enviaran la lista de los participantes, por favor. ¿Se la pueden mandar a Millaray, por favor, la lista de participantes? Muchas gracias.